Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y Usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y Usted. Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Estamos en Mateo capítulo 22, verso 23 al verso 33. La semana pasada consideramos este pasaje, hoy lo concluimos. Mi nombre, Rubén Herrera. Hasta la hora en punto, Los Originales Bíblicos y Usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y Usted.
Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Bien, es el día de la confrontación. A partir de la entrada triunfal en Jerusalén, y se dirigió hacia el templo como el Cordero Pascual, que entraba el mismo día, iba a ser probado durante 4 días. Estamos en el día martes. La prueba del Señor ya ha pasado. El día primero llegó para entrar como Cordero. El segundo día entró haciendo milagros, pero antes de eso había limpiado el templo. Había arrebatado la mesa de los cambistas, había abierto las jaulas de las palomas, había hecho sacar de allí a los que vendían aún animales, los que cambiaban monedas. A partir de allí la oposición empezó a crecer. Aparecieron los ancianos, apareció el sumo sacerdote, aparecieron los fariseos, y no pasó absolutamente nada. La confrontación fue imposible, pero no desistieron. Aparecieron los fariseos luego haciendo combinaciones con los herodianos, y le llegaron a preguntar: Señor, ¿es lícito dar a César el tributo? Él dijo: a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ahora están apareciendo otros, que son los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección de muertos, los saduceos no creen en espíritus, ni ángeles, ni demonios. Solamente se limitan a creer lo material. No creen que hay vida después de la muerte. Y ellos van a confrontarlo con esta experiencia a la que ellos han transformado ya en una doctrina. ¿Qué vimos hasta aquí? Bueno, vimos el origen de los saduceos. Lo remitimos a Sadoc, el sumo sacerdote en el tiempo de Salomón. Y hemos dado algunas citas para llevarnos a ese terreno. Segunda de Samuel 8:17, Segunda de Samuel 15:24, Primera de Reyes 1:35. Cuando Sadoc era sacerdote y fue leal a David. Tras la muerte de David, pasó también a ser un sumo sacerdote leal de su hijo, de Salomón. Vivió la opulencia, vivió la riqueza y conformó una especie de lugar privilegiado junto con su familia, donde la riqueza, la opulencia le cegó. A partir de allí se cree el origen de estos saduceos, pero nos remitimos más tempranamente al tiempo del Señor, cuando ellos, regresando de la deportación a Babilonia, ya eran un grupo bastante selecto. Se acomodaron a las autoridades de turno, y hasta el tiempo del Señor, aunque no eran muchos, pertenecían a una clase aristocrática, a una clase de posición económica muy fuerte. Incluso se dejaron influenciar mucho por los herodianos. Eran hombres muy influyentes también, pero eran influidos por una corriente de pensamiento como los helenistas. Y hablamos acerca también de esta corriente de origen griego, allá de la época de Aristóteles. Bajo este pensamiento no hay verdad más que la realidad, o no hay mayor verdad que la realidad. Se hicieron completamente materialistas, escépticos, materialistas absolutos,
y sostenían que la única realidad era la material o era su verdad. Hasta aquí un pequeño resumen. Nos vamos a detener sobre algunas cosas curiosas en la vida de ellos. Rechazaron la ley oral, rechazaron la tradición de los ancianos, y hoy vamos a esto de el levirato, una manera en la que ellos interpretaron que debería ser la vida futura de acuerdo a una realidad presente. La música, ya volvemos. Eres tú mi gran amor, la razón de mi existir. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas
de su doctrina. Repasemos un poquito quiénes eran los saduceos. Si los fariseos eran del pueblo, los saduceos venían principalmente de entre la aristocracia. Ellos eran diferentes, no solamente en clase social, sino en casi todo. Políticamente, ellos eran más conservadores que los fariseos. Más que nada, los saduceos querían mantener el status quo. No querían hacer absolutamente nada para perder su lugar social, económico y político. No deseaban hacer nada que afectara la estabilidad ni que los trajera a problemas con las autoridades de Grecia o de Roma. Fue por eso que ellos podían aliarse hasta con los fariseos en contra de Jesús, con el fin de no entrar en controversia. Doctrinalmente, los saduceos se limitaban solamente a las doctrinas que ellos creían que se encontraban en el Pentateuco. Por eso, no aceptaban la doctrina de la resurrección de los muertos, ni creían en ángeles y espíritus. Solamente lo que estaba en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. No se sabe con exactitud cuándo empezó este grupo. Algunos trataron de conectarlos con Sadoc, como dijimos al comienzo y en otros programas, el sumo sacerdote en el tiempo de Salomón. Pero lo cierto es que ellos se formaron como un grupo muy fuerte en el periodo asmoneo, cuando llegaron a ser un partido opositor de los fariseos. Los saduceos nunca lograron contar con muchos miembros y en realidad no les hacía falta. Pero ellos mantuvieron su poder político hasta la caída de Jerusalén en el año 70 antes de Cristo. Un poder que lo sostuvieron porque ellos eran parte del Sanedrín, es decir, parte de los 70 que decidían como ancianos y líderes del pueblo, pero también eran parte de los sumos sacerdotes que gobernaban religiosa y espiritualmente al pueblo. Eran parte de una familia, Ahora, vamos a detenernos sobre otro aspecto. Vamos a ir a la confrontación. Los saduceos se presentaban como una autoridad también espiritual y religiosa. Y entonces así llegaron a Jesús, con el fin de desacreditarlo como teólogo. Iban a mostrar lo ilógico y lo insostenible de la posición de los que creían en la resurrección. Los saduceos sabían que los fariseos enseñaban la resurrección como doctrina y que Jesús también la afirmaba. Así que se fueron a un pasaje del Pentateuco, que sí creían, donde Dios requiere que un hombre se case con su cuñada, con la mujer de su hermano muerto, porque no había dejado descendencia y tenía que dejar prole para que su nombre siguiera vivo. En otras palabras, si el muerto no había dejado hijos, su memoria perecería con él. Eso dice la ley. Por lo tanto, únicamente viviría en la memoria y seguiría vivo, o resucitaría, entre comillas, si tenía hijos. Si no había hijos, allí perecía la memoria del muerto y por lo tanto ahí perecía el muerto. Así es como ellos razonaban desde el Pentateuco. En el próximo bloque nos vamos a detener sobre esta ley del levirato. Así se conoce esta ley, la ley del levirato o del cuñado. Vaya buscando Deuteronomio 25:5, donde aparece este pasaje, porque ahí es el terreno teológico donde los saduceos están llevando a Jesús. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
fui por tus ojos de amor. Consumido estoy por tus sueños, mi Señor, y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Jesús, preferido de mi ser. Jesús, Jesús, y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Diga, no te cambio por nada, 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 nada de este mundo. Tu presencia es todo, 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 todo para mí. Mejor es un día solo contigo, Dios, que mil lejos de ti. Vamos a explotar y decirlo. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Jesús. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban allí atónitos de su doctrina. Estamos en Mateo capítulo 22, versos 23 al verso 33. Los saduceos presentaron un pasaje de lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros, de Penta 5, los primeros 5 libros de la ley, la Torá, también conocida entre la comunidad judía. Y citaron un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 25 y versículo 5, y lo vamos a leer. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera
con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella, que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Qué es lo que decía la ley? Si alguien estaba casado y no había dejado descendencia, no había dado hijos y muriere, para que no se perdiera su nombre en la historia, en los libros, para que no se perdiera su nombre, no desapareciera de entre el pueblo, su hermano tenía que acostarse con su mujer o con la viuda y levantar descendencia de él. El primero que nace, el primero de los varones, iba a continuar el linaje del muerto. Esta es la presentación que hacen los saduceos, basados en este principio de lo que se conoce allí en el Antiguo Testamento como el levirato. ¿Qué dijeron ellos? Entre nosotros hubo alguien que pasó por esta experiencia. Murió sin dejar descendencia. Vino su hermano, también murió y no pudo, y así durante los 7 hermanos. Y luego murió la mujer. ¿De quién será mujer en la resurrección? Ahí era la preocupación de los saduceos. ¿Qué va a pasar con este asunto? En realidad era una exposición exagerada y ridiculizaba la posición de la resurrección. Porque claro, había sido mujer de todos. ¿De quién iba a ser mujer en la resurrección? Ahora, ¿cuál era el principio? Era un principio de lógica humana, pensado en razonamientos humanos. No estaba pensado con una mentalidad de el cielo, ni estaba pensado con una mentalidad de lo eterno. Estaba pensada desde un principio terrenal. Su mentalidad terrena lo había llevado a esa deducción, a ese racionamiento. Para ellos, la ley del levirato comprobaba que Moisés no creía en la vida después de la muerte. Parece que los saduceos no mencionaron otra condición aparte del hermano muerto que no tuviese hijos, y establecería para que se aplicara la ley del levirato. Los hermanos tendrían que vivir en el mismo sitio, decía Deuteronomio 25:5. En base a este pasaje, los saduceos fabricaron un cuento para poner en ridículo a los que sostenían la doctrina de la resurrección. 7 hermanos, en orden de sucesión, se casaron con una mujer y ninguno dejó descendencia. Cuando uno murió, el siguiente tomó a su cuñada como mujer hasta morir el último. Puesto que los saduceos creían solamente en la realidad de lo material y físico, entendieron que si hubiese una vida futura, tendría que ser una continuación de la vida terrenal. Y en base a esta premisa, ellos concluyeron de que la mujer tendría un tremendo problema en la resurrección de decidir cuál sería el esposo de entre los 7. El Señor señaló aquí 2 fallas en el razonamiento de los saduceos. 2 fallas tremendas. 1, no conocían las Escrituras. Eso dice en el versículo 29. Ellos habían apelado a la Escritura de Moisés y Jesús contesta con una cita también que es de la misma sección. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dios describe su relación con Abraham, que estaba muerto físicamente hace muchos años, pero la describe como una relación viva, actual y permanente. Yo soy, en un presente continuo. Dios, Jehová, el nombre con el cual se identifica es yo soy. El verbo, en tiempo presente continuo, lo hace un presente eterno y estático, es decir, no va a cambiar y nunca va a cambiar la relación. Si Abraham ya está muerto y no existe, ¿cómo es que Dios está diciendo yo soy Dios de Abraham?
¿Cómo es que Dios está diciendo Dios de Isaac? ¿Cómo es que Dios está diciéndose Dios de Jacob? ¿Dios es un Dios de muertos? Esta es la premisa y este es el lugar donde lo lleva en razonamiento a los saduceos. También habían ignorado muchos otros pasajes donde los que morían se reunían con sus padres. ¿Cómo era la reunión de entre muertos si los muertos desaparecían, si los muertos dejaban de ser? Los saduceos quedaron confrontados con una realidad que no pudieron negar, la realidad de la palabra que ellos mismos estaban citando. Nos vamos a ir a una pausa. Aquí la primera de la respuesta del Señor. Vamos a ir con una segunda también, pero terminamos diciendo en este bloque lo siguiente: la experiencia terrenal de los saduceos la habían transformado en doctrina. Desconocían la Escritura, desconocían incluso el poder de Dios. Tal cual al día de hoy, cuando hacemos de nosotros, de nuestras experiencias, doctrina, cuando desconocemos la Escritura y también cuando desconocemos lo que Dios en poder puede hacer entre nosotros. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Sobre mí, Jesús, Jesús, hoy me vuelvo a ti, Jesús, Jesús, brilla sobre mí, díselo. Jesús.
Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis porque no conocéis las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. A ver, la confrontación había sido del orden teológico. Hacía también parte de una confrontación lógica y de razonamiento lógico. El Señor no le escapó ni le tuvo miedo a este tipo de razonamiento lógico. Y es más, la contestación que el Señor le va a dar a los saduceos es completamente lógica y va a emplear un silogismo que ya lo vamos a notar en un minuto más. Y digo esto para abrir un paréntesis, porque hay personas que dentro del camino de la fe o dentro de la espiritualidad, en los conceptos, le temen o le tienen miedo a la mente, le tienen miedo a lo lógico, le tienen miedo a la razón. Y es allí donde a veces encontramos serios problemas, porque el ser humano no deja de razonar, el ser humano no deja de tener mente. Dios no nos ha dado a nosotros una mente como para que la dejemos fuera de la vivencia espiritual. No nos ha dado un mente y razonamiento, inteligencia y lógica para que nos juegue en contra de la fe. Todo lo contrario. Nuestra fe también es lógica. Nuestra fe también razona, nuestra fe también es inteligente. El Señor nunca escapó a estos razonamientos y lo llevó al terreno de la fe y se despidió como diciendo: bueno, si ustedes no tienen fe, problema de ustedes, para Dios hay que tener fe y nada más que fe. No, confrontó el razonamiento lógico con un razonamiento lógico también. La lógica de los saduceos, ¿qué decía? ¿Cómo va a ser esto? A ver, Moisés dijo: si uno no tiene hijos y muere, su hermano tiene que levantar descendencia de él, y si muere y no, y así lo llevaron hasta 7 hermanos con los que se acostó una mujer para tratar de levantar descendencia. ¿Por qué? Porque si no había descendencia, no había memoria del hombre. Es decir, el hombre se mantenía vivo, según el razonamiento saduceos, mientras tuviera hijo y mientras tuviera descendencia. Si el hombre moría sin descendencia, perecía su nombre también, perecía su memoria, por lo tanto perecía el hombre. En otras palabras, lo que ellos entendían como la vida eterna o la perpetuidad de un ser humano era a partir de los hijos. Vivirían a partir de la descendencia o a partir del hijo. Si no había hijo, ahí perecía la memoria y moría. Este era el razonamiento saduceo, y a ese razonamiento lo llevaron al Señor para mostrar, según ellos, lo ridículo de decir que hay resurrección de muertos o que hay vida después de la muerte. Bien, algunas cosas para decir también acerca de esta manera de presentar de los saduceos. Ellos dijeron: entre nosotros, en el verso 25, hubo 7 hermanos. Entre nosotros. De manera que o era una experiencia real o era una experiencia mentirosa. El Señor no se detuvo sobre eso, pero sí se detuvo sobre algo. Y ¿están razonando conmigo lógicamente? Bueno, vamos a ir al campo de la lógica. Y ahí va a hacer algo que es completamente lógico, o de razonamiento lógico. El argumento de Jesús fue esto, puesto en forma de silogismo. Dios es Dios solo de los vivientes, ¿sí? Porque Dios es Dios de vivos. Si Dios es Dios solo de los vivientes, Dios es Dios de Abraham, por lo tanto Abraham vive.
Dios es Dios de Jacob, por lo tanto Jacob vive. Dios es Dios de Isaac, por lo tanto Isaac vive. Con todo, este pasaje de Éxodo no terminaba de enseñar la doctrina de la resurrección como tal, pero sí de la condición de la vida, sin aclarar en qué condición. A ver, el razonamiento lógico del Señor, y fue pura lógica, fue esta. Dios se dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Dios dice que es Dios de ellos, y Dios es Dios de vivo, por lo tanto ellos están vivos. Y por lo tanto hay resurrección. No está diciendo en qué forma ellos viven, pero sí está diciendo que están vivos. Por lo tanto hay resurrección de muerte. La segunda cosa, en forma lógica, que les llevó a pensar es esta. Observó que los saduceos ignoraban el poder de Dios. En el verso 29 dice, erráis porque desconocéis la Escritura, y ahí le estaba citando una de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, y ahora les dice, ustedes ignoran el poder de Dios. Ciertamente, se requiere fe para creer que Dios puede levantar y transformar el cuerpo muerto en un cuerpo vivo y en un cuerpo espiritual. La falta de los saduceos en el poder de Dios de resucitar muertos no les permite afirmar la resurrección de los muertos y la vida más allá de la tumba. Por lo tanto, ellos erran por no creer en el poder de Dios o no tener fe en el poder de Dios. Están creyendo solamente en lo natural. La Escritura la están viviendo desde su propia realidad y de su propia experiencia. No la están viviendo en el campo de la fe. La Escritura sirven como base de nuestra fe, pero los saduceos negaban que en la Escritura se enseñase la doctrina de la resurrección porque no tenían fe. Es cierto que no hay una doctrina de resurrección desarrollada en el Antiguo Testamento, pero había muchos pasajes que la apoyaban. Y estos pasajes, con listas, se las voy a dar en el próximo bloque, en los originales bíblicos. Nuestra última pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Somos
Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina, dice el verso 23. Estamos en Mateo 22, verso 23 al verso 33, la última discusión de los saduceos con el Señor Jesucristo. Hubo un silogismo de parte del Señor que era irrefutable. El argumento de Jesús se lo puede ver de esta manera. Dios es Dios solo de los vivientes. Dios es Dios de Abraham, por lo tanto Abraham vive. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento, claro, no está en el Pentateuco, sino en otros pasajes, incluso más viejos que el mismo Pentateuco. Podemos leer, por ejemplo, en Job, capítulo 19, versículo 25, donde Job habla acerca de su Redentor y que aún del polvo lo levantará. Podemos ir a Isaías 26, por ejemplo, 19, donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo. Podemos ir a Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, donde también hay una muestra de la resurrección, de la promesa de que va a haber resurrección. Ellos ignoraban la Escritura. Ellos ignoraban lo que la Escritura decía también cuando morían y se reunían con sus padres. La reunión implicaba una reunión de vivos y no de muertos. Pero ellos estaban tan absortos en lo material. Su vida pasaba por las experiencias propias que ellos tenían como experiencias de vida. Sus racionamientos pasaban por solamente lo que podían vivir aquí, que no les daba lugar a la fe, no había lugar para creer en el poder de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una gran y amplia escritura que nos habla acerca de la resurrección. El Señor mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también hay doctrina paulista en 1 Corintios capítulo 15, o en 1 Tesalonicenses 1:10, o en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, etc. Una cantidad enorme que revela que el creyente va a tener y experimentar resurrección. Creemos realmente en la inmortalidad del alma. En la inmortalidad del alma y con un cuerpo transformado, cosa que no creían los saduceos. Los saduceos no creían que había más vida que esta. En el día de hoy, muchas falsas doctrinas han surgido también con la misma tendencia de los saduceos. Y de hecho, populan en el día de hoy doctrinas como la de los testigos de Jehová, por ejemplo, que creen que no hay resurrección de muertos o que no va a haber vida después de la muerte. El que muere sin Dios se reduce simplemente a la nada misma. Los saduceos siguen existiendo también en nuestras congregaciones cuando no creen en milagros, cuando creen que eso es parte del pasado, cuando creen que eso no es para este tiempo, que Dios no es Dios de los imposibles. Sigue perdurando la doctrina de los saduceos. Los saduceos perduran en la iglesia cuando la iglesia se convierte en algo materialista y cuando fundamentan su vida y su relación con Dios solamente en las cosas materiales y pierden de perspectiva lo eterno y la vida eterna. Hasta aquí llegamos con los originales. Mi nombre, Rubén Herrera. Hasta mañana, Dios mediante. Hallelujah. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria, yeah. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria en mí. Tu presencia está en este lugar, lo puedo sentir, sé que estás aquí. Algo está pasando sobre mí, es tu espíritu. El ciego ve, el sordo puede oír. Nada es imposible para ti, Jesús. Nada es imposible para ti, Jesús. Yo te alabaré, yo te adoraré. Ven y llena
tu gloria en mí. Tu presencia está en este lugar, lo puedo sentir, sé que estás aquí. Algo está pasando sobre mí, es tu espíritu. Sigo pensando, puedo escuchar, nada difícil hay para ti. Cristo mi rey y mi salvación, quiero ver tu gloria. Aquí está, ven y llénanos hoy, llénanos con tu poder. Quieres llenar tu gloria, llénanos, ven y llénanos hoy, llénanos con tu poder. Oh, 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 come on, Espíritu, ven llénanos con tu poder, ven llénanos, Espíritu, ven llénanos con tu poder. You ready? Pensándonos, Espíritu, ven llénanos con tu poder, que tu gloria llene. Más de tu gloria en mí. Llénanos con tu poder. Llena tu gloria. Llénanos, ven y llénanos hoy. Llénanos con tu poder. Oh, 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 oh. Ven y llénanos hoy. Llénanos con tu poder. Llena tu gloria. Llénanos, ven y llénanos hoy. Llénanos con tu poder. Oh, 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 oh. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.